Bildu para que sea la Policía Foral y no la Guardia Civil quien controle las carreteras en Navarra ha tensionado el debate en el hemiciclo. Eso es hacer política de miserables, eso es haber pasado todas las líneas, eso es una vergüenza, una afrenta para el conjunto de los españoles. Dieron su vida por España, por la libertad y porque estemos todos aquí. ¿Sabe la primera vez que se pactó esto? En el año 2000, siendo presidente del gobierno el señor Aznar, y lo pactó con UPN, el expartido del tránsfuga que ha subido a esta tribuna a verter mentiras, falsedades y demagogia. La derecha en bloque rechaza el acuerdo. Aquello que no consiguieron a través del Estado de Derecho, lo consiguen a través de un acuerdo con Pedro Sánchez, con tal de que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno de España. Me parece un momento grave de la democracia española. Pues una humillación más, es un chantaje más. El PSOE responde con ironía. No, en Euskadi, por ejemplo, las transferencias de tráfico las tenemos desde hace muchísimos años. No creo que se haya roto España ni que se haya roto nada, ¿no? Solo se rompe el discurso del Partido Popular. No es el único asunto que enfrenta hoy a gobierno y oposición. La otra moneda de cambio que dicen paga Sánchez es con Esquerra. El pago de la impunidad al final de a los dirigentes de esos partidos que cometieron delitos de sedición. De jugar a la confrontación y a la división. Y este era el momento en el que el expresidente del Parlament de Cataluña se enteraba de que había sido absuelto del delito de desobediencia. Fue juzgado junto a otros 3 exmiembros de la mesa del Parlament por tramitar resoluciones soberanistas y de reprobación a la monarquía. El Tribunal Superior de Cataluña considera que siguieron las indicaciones de los servicios jurídicos de la Cámara catalana y que no está prohibido debatir sobre la autodeterminación ni sobre la monarquía como institución en general. Si no llegáramos a acuerdos, la pregunta sería, ¿y para qué estamos? También es verdad que tenemos que decir que no cuando toca. Pero yo creo que es un objetivo y es una obligación nuestra que nos marca el propio artículo 7 de la Constitución como interlocutores sociales. Y ahí vamos a seguir. Y el FMI valida las ayudas a los más vulnerables como la ampliación del bono social eléctrico. El organismo critica, sin embargo, la reducción de los impuestos de la luz y la bonificación de los carburantes. Pide focalizar las ayudas dando incluso cheques a determinadas familias. España crecerá un 1,2% el año que viene y este año lo hará un 4,6%, 3 décimas más de lo previsto. Aún así, no se recuperarán niveles prepandemia hasta 2024. Llega la letra pequeña de las ayudas al pago de hipotecas y las advertencias. Que al final hay que pagarlo, pero se pagará más pronto o más tarde, pero al final hay que pagarlo. Por lo tanto, este coste queda muy extendido en el tiempo. El nuevo Código de Buenas Prácticas, el que se aplica en hogares con ingresos algo más altos, pero no superiores a 29.400 euros anuales, solo estará en vigor hasta noviembre de 2024. Además, limita a los solicitantes a aquellos cuya vivienda costase 300.000 euros a lo sumo y cuya hipoteca se haya firmado antes del próximo año. Tanto para estos hogares como para los más vulnerables existe la opción de alargar el préstamo para reducir la cuota a costa, en cambio, de aumentar la carga de intereses. El sobrecoste de alargar lo que pagamos de más en intereses sería un 72% más de lo que inicialmente íbamos a pagar en intereses. Sobre las medidas dedicadas a los hogares considerados más vulnerables, el Código Ampliado subraya que la vivienda debe ser la única en propiedad y el único bien patrimonial para hacer frente a la deuda. Además, si aplica carencia, ya dure 2 o 5 años, el pago del principal que se haya aplazado puede prorratearse o dejarse para el final del préstamo o combinarse. Sobre esta opción, los expertos avisan. La cuota que pagábamos originalmente va a aumentar y lo va a hacer entre un 20 y un 80% dependiendo de los casos. Y por otro lado, el global de intereses que yo pago al banco también aumenta. Y limita la ampliación del préstamo a que no se alargue más de 40 años. Un día más, las urgencias pediátricas es un continuo ir y venir de gente. Tiene mucha fiebre y mucha flema y mocos. Una con neumonía y 2 con bronquitis, así que moco, fiebre, tos. El VRS representa el 80% probablemente de todos los casos que ingresan. Con urgencias llenas, uno de los problemas, nos dicen, es que no existe un medicamento específico para este virus. Los tratamientos que hacemos son tratamientos que decimos de soporte, pues limpiarles bien los mocos de la nariz con suero fisiológico, darles para la fiebre, pues para que no les haga que respiren más rápido. La Comisión Europea aprobó hace unas semanas un nuevo medicamento, Beyfortus, que en los ensayos clínicos ha demostrado una gran eficacia
eficacia y podría prevenir olas como la de ahora. No es una vacuna, pero se le parece. Es un anticuerpo monoclonal que se administrará a los niños, sobre todo lactantes y los más vulnerables, para prevenir esa infección en vía respiratoria baja por el virus sincitial. Hay una treintena de vacunas en estudio, pero por ahora no queda otra que aplicar unas medidas básicas de prevención. Lavado de manos, sobre todo, el mantener una distancia en aquellas personas que tienen procesos respiratorios. Es verdad que el pico se adelantó unas semanas frente a lo habitual, pero los pediatras piden paciencia. La gran mayoría de los niños superan la bronquiolitis sin consecuencias. José estuvo unos meses trabajando en un centro de salud de Asturias. Sin embargo, repitió el examen MIR, ahora es cardiólogo en Cádiz. La falta de recursos en los mismos centros, herramientas diagnósticas y terapéuticas, la falta de contratos después de acabar la residencia, las condiciones laborales, esos horarios infernales. Su caso no es una excepción. Medicina de familia es la especialidad menos querida entre los estudiantes. El año pasado quedaron 200 plazas desiertas. España es el segundo país de la Unión Europea con más médicos por cada 1.000 habitantes, 4,6. Sin embargo, esa ratio se desploma en atención primaria, no llega a 1. Quizás no sean tanto los médicos que falten, más quizás sea una cuestión de mala distribución de los médicos. El sindicato CESIF cifra en casi 30.000 el déficit de médicos en primaria. La sobrecarga de trabajo está detrás del rechazo que genera y el problema es circular. A menos médicos, más carga para los que la ejercen. Tienes 30 pacientes citados y de repente te ponen entre las listas otros 40 más. No es de recibo. Apunta a otro problema, la poca presencia que tiene la medicina de familia en el plan de estudios. El 50% de los estudiantes que terminan medicina van a ser médicos de familia y no la han conocido durante la carrera. Lo que no se conoce no se quiere. Y otro aspecto a tener en cuenta es la remuneración. En países de nuestro entorno como Alemania o Francia, la medicina de familia está mejor pagada que la media con el resto de especialidades. Una solución podría ser traer médicos de familia de otros países, agilizar las homologaciones, pero la organización médico-colegial apunta en otra dirección. La solución no es traer médicos. El Ministerio tiene que convocar las plazas adecuadas, en los sitios adecuados, y las comunidades autónomas tienen que fidelizar a la gente. Para ello hace falta inversión. La Sociedad de Medicina de Familia reclama que la sanidad se lleve el 10% del PIB y que de esa cifra un cuarto se dedique a la atención primaria. Los servicios de emergencia ucranianos han grabado toda la operación de rescate. En Vilnyanska, región de Zaporilla, sudeste de Ucrania, se han encontrado con el edificio de la maternidad, de 2 plantas, destruido. De entre los escombros han logrado sacar a un hombre con vida, el médico del hospital. También han rescatado, viva y herida, a una mujer embarazada, pero un bebé ha muerto. Tenía apenas 2 días de vida. Las autoridades locales culpan a Rusia, que bombardea la región desde hace semanas. El impacto, según la investigación oficial, lo causó un misil S-300, modelo utilizado por las defensas antiaéreas ucranianas. Los ataques a hospitales son crímenes de guerra, según la legislación internacional. La OMS ha registrado 703 desde el inicio de la invasión. En los últimos días, también Ucrania ha sido denunciada, en este caso por ejecuciones de soldados rusos prisioneros. La Fiscalía ucraniana va a investigar los hechos. Cuando en la fábrica de Foxconn, la mayor ensambladora de iPhone, comunicaron que había casos de COVID, los trabajadores huyeron en estampida, pavor al confinamiento y también al virus. Todavía lo retratan como un monstruo, así que la gente tiene miedo. Estas personas tenían tanto miedo que prefirieron perder el salario y todo. Se llevaron sus pertenencias y se fueron corriendo a casa, nos explica el virólogo Jin Dong-Liang, de la Universidad de Hong Kong. Los medios oficiales insisten en que el virus mata y en que, mientras la política china de cero COVID salva vidas, Occidente deja morir a la población. Para mucha gente, en su mente, el COVID sigue siendo lo que era a principios de 2020, algo que mata a mucha gente, incluso a jóvenes, y no lo han cambiado, asegura el profesor Jin. Temen al virus y a quienes se infectan.
Hay una fuerte estigmatización y discriminación contra estas personas. Pierden su empleo, nos explica el virólogo. Las calles de Pekín están casi desiertas. La capital vive su peor rebrote de toda la pandemia, con casi 1.500 contagios en un día. Los confinamientos paralizan las macrociudades y frenan la economía, pero no acaban de contener la rápida expansión de Omicron. Aún así, el gobierno chino se aferra a su rígida política de cero COVID en lugar de poner el énfasis en la vacunación. China está atrapada en su propia narrativa. Estas imágenes de dron desde el aire nos dan una idea de la tragedia. Entre las casas derrumbadas se han encontrado ya los cuerpos sin vida de más de 270 personas. Otras 40 siguen desaparecidas. Los equipos de rescate siguen buscando víctimas entre los escombros y todavía hay esperanza. Acaban de encontrar a este niño de 5 años que llevaba 3 días y 3 noches atrapado. Ahora el pequeño se recupera en un hospital de campaña.